Buenos días, feliz martes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les lleva este inicio de semana? Ok, hoy les quiero hablar de un tema. Se los voy a hablar de una forma bien sencilla para que sea fácil de entender. No quiero que se me compliquen, no quiero que se me frustren. Ayer estaba hablando con una amiga sobre un tema que había puesto y me hacía una pregunta acerca de hernia o de nervio ciático. Ahora, lo primero que le pregunté fue, ¿estás segura que lo que tienes es una hernia o tienes un problema de nervio ciático? Les voy a explicar por qué. Miren, señores, bien sencillo. A pesar de que parecen lo mismo, a pesar de que la hernia comprime generalmente el nervio ciático, sobre todo cuando es en el final de la lumbar, en el principio de la sacro, por ejemplo, entre L4, L5, S1, ahí generalmente es donde ocurren los discos herniados, donde se hernian los discos. A pesar de que ahí pueda ocurrir una hernia, está muy conectado a lo que es la parte del nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo, el más largo, el más grueso, y comienza ahí mismo, en la terminación de L5, L4, L5, S1, ahí es donde comienza el nervio ciático, pasa por todos los glúteos, por las nalgas y llega hasta los pies, por detrás de la pierna. Ahora bien, a pesar de que si tienes una compresión de una vértebra, porque tienes una hernia en esa zona, puedes tener dolor del nervio ciático porque te comprime y los dolores incluso se asemejan un poco. Hay una diferencia para que tú en la casa puedas distinguir si tienes nervio ciático o si tienes una hernia lumbar. Ok, quiero hablarles primero de una diferencia entre dos tipos de nervio ciático. A ver, miren, todo el mundo conoce que el nervio ciático, como les explicaba anteriormente, es un dolor que te irradia como un calambre o punzante, que te irradia por detrás de los glúteos, que incluso te puede coger detrás de las rodillas, te puede coger los gemelos y te puede coger los pies. Ok, todo el mundo sabe esto porque generalmente muchas de las personas lo hemos sufrido. Pero ahora bien, hay una cosa que se llama, hay dos tipos de nervio ciático. Uno dicen que es el verdadero, el otro dicen que es el falso. Les voy a explicar por qué. Porque cuando tenemos una hernia en la lumbar, nos comprime el nervio ciático y irradia el dolor. Pero sin embargo, hay otro tipo de problema en el nervio ciático por el que presentamos también dolor y no necesariamente tienes que tener una hernia, para nada. Se llama síndrome piramidal. ¿Por qué se llama síndrome piramidal? Tenemos un músculo en la nalga, localizado en la nalga, que exactamente se llama músculo piramidal, que este músculo, cuando está tenso, cuando está muy rígido, cuando hay una mala postura al caminar, señores, al caminar, cuando llevamos 8 horas o más sentados delante de una computadora, porque nuestro trabajo es sentado, ese músculo se pone rígido, se tensa y por consecuencia afecta el nervio ciático. Esto se llama falso nervio ciático. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estamos bien. Existen dos tipos de nervio ciático: el falso nervio ciático y el nervio ciático producido por una compresión de las vértebras porque hay una hernia discal. Ok, ahora bien, vamos a tratar de identificar una cosa bien sencilla. Cuando tenemos hernia en los discos, ¿cómo podemos reconocer esto en la casa? Por supuesto, señores, muy importante, cada ser humano es diferente. Todos tenemos, aunque las patologías se parezcan, todos tenemos características diferentes y todos tenemos que estar atentos a ir al médico, discúlpeme, para chequear si realmente es lo que pensamos que podemos tener. Ahora bien, en la casa
usted está sentado, por ejemplo, está sentado y si tienes una hernia a nivel lumbar, cuando tú te sientas con la postura correcta, con la espalda derecha, vas a sentir alivio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes compresión en el nervio ciático, con la hernia sientes alivio cuando estás sentado o cuando estás acostado incluso, porque descompresiona un poco la vértebra. Ahora bien, cuando tienes problema en nervio ciático, cuando el problema no es por una hernia y es simplemente por el músculo piramidal, tú vas a sentir mucho dolor cuando estés un tiempo sentado. Es el contrario de la hernia. Con la hernia sientes alivio al estar sentado. Con el músculo piramidal tenso o rígido, vas a sentir mucho dolor cuando estés unos minutos sentado. O sea, cuando estás en crisis, cuando estés un rato sentado, vas a tener un dolor muy fuerte en los glúteos. ¿Por qué? Porque ahí es por donde pasa. Ahí es donde está el músculo piramidal y ahí es donde pasa el nervio ciático, que se comprime más cuando estás sentado. Entonces, esto es una forma bien sencilla en la casa, ¿ok? Bien sencilla de diferenciar, discúlpeme, cuando tu problema es hernia o cuando tu problema es músculo piramidal. ¿Ok? Ahí nos vamos viendo. Quiero seguir hablando de este tema porque desgraciadamente las hernias pueden ser causadas por varios problemas, pero uno de ellos, y nos va afectando a todos, es, señores, la edad. La edad no perdona, ¿ok? Entonces, la edad, nos vamos degenerando, los huesos se van desmejorando, nos va faltando muchas cosas que nos ayudan a mantenernos jóvenes, a mantenernos activos, a mantenernos bien. Entonces, se van desgastando. Cuando nos vamos desgastando, se desgastan también los huesos. Y ahí vienen muchos problemas también de hernias. A menos que hayas tenido toda tu vida una mala postura, que eso también influye. Ojo, que no nos enseñaron cuando chiquitos cómo teníamos que recoger los juguetes del piso, ¿ok? Y nos las pasamos siempre inclinándonos hacia adelante. Y eso nos crea, esa es una de las causas más frecuentes en lo que es las hernias a nivel lumbar, lumbosacral, discúlpame. Una de las cosas más frecuentes, mala postura, mala mecánica del cuerpo. Otro problema, cuando tenemos que hacer mucha fuerza en el trabajo, cargando cajas, inclinándonos constantemente, eso es una hernia. Otra situación, un accidente que te caes, un ejemplo, por una escalera, te caes sentado de una forma brusca, puede ocurrirte también un desplazamiento del disco, que esto te va a ocurrir, que esto después va a venir lo que es una hernia, te va a formar una hernia, en fin, este tema es para un largo debate. Pero lo que quería decirles, lo más importante es que aprendan a escuchar su cuerpo, aprendan a diferenciar cuando tienes una hernia a cuando tienes un problema de músculo piramidal. Cuando tienes un problema en nervio ciático por el músculo piramidal o cuando tienes una compresión del nervio ciático producto de una hernia. Son dos cosas diferentes, pero además se tratan de forma diferente. Los ejercicios para la hernia en la lumbosacral, en la parte lumbosacral, no son los mismos ejercicios que cuando tienes nervio ciático por el músculo piramidal. Son dos cosas diferentes. Incluso si tú tienes una hernia al nivel lumbar y tratas de hacer los mismos ejercicios de cuando tienes el nervio ciático compreso producto del músculo piramidal, te puede provocar más dolor. ¿Ok? Te puede provocar mucho más dolor. Entonces, manténganse escuchando su cuerpo. Hagan estas pequeñitas pruebas que son bien sencillas. Si tú estás sentado
de forma correcta, cuando estás en crisis sobre todo, si te sientas de forma correcta y te das cuenta de que empeoras al cabo de los minutos, de la hora que estás sentado y te empeoras, esto es un problema del nervio ciático por el músculo piramidal. Si cuando te sientas te mejoras, es una hernia a nivel lumbosacral. Que tengan un bonito día. Espero que esto les haya quedado un poquito más claro. De todas formas, si siguen con dudas, me pueden escribir, como me escribió mi amiga. Me pueden escribir, preguntarme lo que quieran. Podemos seguir debatiendo este tema, ¿ok? Que tengan un bonito día. Ahí nos vamos viendo. Feliz martes. Bye.